En el budismo, el karma se refiere a las acciones intencionales de un individuo que influyen en su presente y futuro. Según esta perspectiva, las acciones de vidas pasadas pueden afectar nuestras circunstancias actuales, pero el karma es dinámico y cambia con cada nueva acción. El día de hoy vamos a estar platicando con ChatGPT, con esta inteligencia artificial. Vamos a estar platicando sobre temas profundos, temas filosóficos, enfocados por supuesto en la espiritualidad y particularmente en el budismo. Pero bueno, vamos a aprovechar la inteligencia artificial para preguntarle estas dudas y bueno, sacar algunas conclusiones. Sabemos que la inteligencia artificial no es perfecta, sabemos que es un modelo entrenado, pero está muy interesante saber, o estaría muy interesante saber qué nos dice. ¿Estás listo para esta entrevista? Sí, listo. ¿Sobre qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar sobre espiritualidad, sobre budismo y bueno, preguntas existenciales. Perfecto. Estoy listo para hablar sobre eso. ¿Qué te gustaría preguntar primero? Me gustaría saber qué es el budismo y cuáles son sus principios básicos. El budismo es una tradición espiritual y filosófica originada en la India, con las enseñanzas de Buda. Sus principios básicos incluyen las cuatro nobles verdades, que explican el origen del sufrimiento y el camino para superarlo, y el noble octuple sendero, que es una guía para una vida ética, mentalmente disciplinada y sabia. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría saber más? Más adelante vamos a abordar sobre el noble octuple sendero, pero me gustaría ir al grano con una pregunta existencial que tengo desde hace mucho tiempo, que es ¿cómo se origina el karma en cada individuo? ¿Reencarnamos porque tenemos karmas de vidas pasadas hasta alcanzar la iluminación? Al menos eso es lo que entiendo. Pero ¿qué origina o qué originó que fuéramos introducidos a samsara? En el budismo, el karma se refiere a las acciones intencionales de un individuo que influyen en su presente y futuro. Según esta perspectiva, las acciones de vidas pasadas pueden afectar nuestras circunstancias actuales, pero el karma es dinámico y cambia con cada nueva acción. Sobre el origen de nuestra existencia, el budismo enseña que la reencarnación es un ciclo continuo hasta alcanzar la iluminación, que es la liberación del sufrimiento. La introducción al samsara, o ciclo de renacimientos, se debe al apego y la ignorancia, que nos mantienen atados a este ciclo. La iluminación o nirvana se alcanza al superar estos apegos y la ignorancia. ¿Tienes alguna otra duda sobre esto? Sí, se supone que el camino final es la iluminación. Entonces, en un inicio, un individuo no tendría ningún karma. ¿Cómo es posible que empecemos con un karma? En el budismo, no se contempla un inicio absoluto en términos de karma y existencia. La existencia cíclica del samsara no tiene un principio definido, es como un círculo continuo sin un punto inicial. Según esta perspectiva, el karma es parte de un proceso eterno de causas y efectos. La idea es que el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento es perpetuo hasta que se alcanza la iluminación. En otras palabras, el karma es una consecuencia de acciones previas en un ciclo continuo. ¿Te gustaría profundizar en algún otro aspecto de esto? Sí, bueno, sigo con la duda. ¿Hay algún origen del karma individual? Es decir, ¿cómo es que somos introducidos a samsara o cómo es posible que tengamos un karma inicial? Si, o de qué manera empieza este ciclo kármico. Dices que siempre hemos tenido un karma porque estamos en una especie de rueda girando. ¿Puedes hablar más de eso? En el budismo, el concepto de un origen del karma no es tan relevante como lo es en otras tradiciones. La idea es que el samsara, o ciclo de renacimientos, es eterno sin un comienzo definido. El karma en este contexto es parte de esta rueda continua. El samsara se perpetúa por la ignorancia y el deseo, que llevan a las acciones karma que nos mantienen en el ciclo. En este marco no hay un primer karma, es un ciclo continuo sin un inicio claro. La práctica budista busca romper este ciclo mediante la comprensión y el desapego. ¿Te resulta más claro ahora? En realidad no, pero potencialmente tenemos una mente pura y cristina, es lo que he estudiado. Es decir, si quitamos todos los velos, los patrones conductuales, las conductas aflictivas, todo lo dañino, en esencia ya somos puros, potenciales budas. ¿Por qué nos llenamos de velos? ¿En qué momento nos llenamos de estos velos? Si ya somos puros, ¿por qué introducirnos a samsara? En el budismo, se cree que todos tenemos una naturaleza de Buda, que es pura y clara. Sin embargo, esta naturaleza está velada por la ignorancia y las aflicciones mentales.
Estos velos surgen de la ignorancia fundamental sobre la verdadera naturaleza de la realidad, lo que lleva al apego, al deseo y a la aversión. La pregunta de por qué estamos en el samsara o por qué tenemos velos es compleja y se relaciona con la ignorancia primordial. En el budismo no se busca tanto explicar un origen lineal, sino entender cómo romper este ciclo al reconocer nuestra verdadera naturaleza y liberarse de los velos. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se pueden superar estos velos? No, por el momento no, pero me gustaría que dijeras más sobre la no dualidad y que introdujeras ese término. La no dualidad es un concepto fundamental en el budismo y otras tradiciones espirituales. Se refiere a la idea de que la realidad última no está dividida en dualidades o opuestos, como el yo y el otro, o lo bueno y lo malo. En la no dualidad se reconoce que todas las aparentes separaciones son ilusorias y que en esencia todo es una unidad interconectada. Alcanzar la comprensión de la no dualidad implica trascender la percepción ordinaria de la realidad, donde vemos todo como separado. Esta comprensión es clave en la búsqueda de la iluminación, ya que disuelve las ilusiones que causan sufrimiento. ¿Hay algo más sobre esto que te gustaría explorar? Bueno, me gustaría saber sobre samsara y nirvana. Yo sé que son estados de conciencia, tengo entendido que son estados de conciencia, entonces, ¿podemos estar vivos y alcanzar el nirvana? Sí, en el budismo se enseña que es posible alcanzar el nirvana mientras se está vivo. El nirvana es un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos, o samsara. Cuando alguien alcanza el nirvana, se dice que ha superado los apegos, los deseos y la ignorancia que perpetúan el sufrimiento. Alcanzar el nirvana en vida significa que la persona vive en un estado de paz y claridad, libre de las aflicciones mentales. Este estado se llama a veces nirvana con residuo, mientras el cuerpo, o sea tu mente, sigue presente. Cuando la persona muere se alcanza el nirvana sin residuo, que es la completa liberación del ciclo de renacimientos. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se alcanza este estado? Bueno, más adelante me gustaría profundizar un poco más en eso, pero quería preguntar, ¿samsara es una especie de infierno o una especie de prisión? ¿O cómo podríamos definir samsara? Samsara no es un infierno o una prisión en el sentido literal, sino más bien un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, caracterizado por el sufrimiento y la insatisfacción. Se le considera como un estado de existencia marcado por la ignorancia, el deseo y el apego, que nos mantiene atrapados en una serie de renacimientos. Más que un lugar físico, Samsara representa un estado de conciencia en el que predominan el sufrimiento y la confusión, hasta que se alcanza la iluminación nirvana. ¿Hay algo más sobre esto que te gustaría aclarar? Ok, entiendo entonces que no es un infierno, pero sí es una especie de prisión, ¿no? Sí, en cierto sentido, samsara puede verse como una prisión metafórica, donde estamos atrapados por nuestras propias acciones, deseos y apegos. La liberación de esta prisión se alcanza a través de la sabiduría y la práctica espiritual, que llevan a la superación del sufrimiento y a la iluminación. ¿Tienes alguna otra pregunta o algo más que te gustaría explorar? Bueno, en realidad no me ha quedado claro cómo empezamos a tener karmas, cómo karma significa acción, cómo es que empezamos a tener karmas en un inicio y cómo nos podríamos liberar entonces de samsara si todo el tiempo estamos llenándonos de karmas. Entiendo, es una pregunta compleja. En el budismo, el karma es el resultado de nuestras acciones intencionales, y no se plantea un inicio absoluto de este proceso, porque el samsara es visto como un ciclo sin principio ni fin. Lo importante es cómo transformar nuestras acciones para romper este ciclo. Para liberarse del samsara, se busca cultivar acciones positivas, sabiduría y compasión, y dejar de generar karma negativo. La práctica de la meditación, la ética y el entendimiento profundo de la naturaleza de la realidad son claves. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se cultivan estas prácticas? Bueno, lo que me gustaría saber es el significado de las cuatro nobles verdades en la práctica budista. Las cuatro nobles verdades son fundamentales en la práctica budista. Primero, la verdad del sufrimiento, dukkha. Reconoce que la vida está llena de sufrimiento e insatisfacción. Segundo, la verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento surge del deseo, el apego y la ignorancia. Tercero, la verdad de la cesación del sufrimiento. Es posible liberarse del sufrimiento al eliminar su causa. Cuarto, la verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Es el noble óctuple sendero, una guía para vivir de manera ética, desarrollar sabiduría y cultivar la mente. En la práctica budista, estas verdades ayudan a comprender la naturaleza del sufrimiento y guían el camino hacia la liberación. ¿Quisieras profundizar en alguna de ellas? No, ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo se explica la ausencia de un yo o de un alma en el contexto budista?
En el budismo se enseña el concepto de anatta o no yo, que significa la ausencia de un yo permanente o alma inmutable. Según esta enseñanza, lo que consideramos como yo es en realidad una combinación de procesos físicos y mentales en constante cambio. No existe un yo fijo o un alma eterna que perdure de una vida a otra. La creencia en un yo permanente es vista como una fuente de apego y sufrimiento. Al comprender que todo es impermanente y que no hay un yo inmutable, se puede alcanzar la liberación del sufrimiento. ¿Tienes alguna otra duda sobre este concepto? Entonces, ¿no existe un alma como tal en el budismo? Exacto. En el budismo no existe la idea de un alma eterna o inmutable. En lugar de eso, se habla de un flujo continuo de experiencias y procesos, conocido como los 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, que cambian constantemente. La creencia en un alma permanente es vista como una ilusión que conduce al apego y al sufrimiento. ¿Hay algo más sobre esto que te gustaría explorar? Pero entonces, ¿cómo estamos separados cada quien? Por ejemplo, cuando el alma deja el cuerpo, se produce la muerte, y lo vemos en muchas personas. ¿Cómo es posible entonces que no exista un alma individual? En el budismo, la individualidad se explica a través de la combinación única de los 5 agregados en cada ser. Cuando una persona muere, los budistas creen que es la continuidad de procesos mentales y kármicos lo que renace, no un alma fija. Cada renacimiento es influenciado por el karma, las acciones previas, pero no implica la transferencia de un alma inmutable. La individualidad se mantiene por el continuo flujo de causas y efectos, sin necesidad de un alma permanente. ¿Te gustaría profundizar en algún otro aspecto? Sí, me gustaría entender más este concepto porque es muy interesante. Entonces, en el budismo el concepto de individualidad del alma no existe, pero ¿cómo es posible que cada quien esté viviendo una realidad o percibiendo una realidad diferente? En el budismo, la percepción individual de la realidad surge de la combinación única de los 5 agregados en cada persona: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Cada individuo tiene experiencias, condicionamientos y procesos mentales distintos, lo que genera percepciones y realidades subjetivas diferentes. El concepto de no yo no niega la individualidad, sino la existencia de un yo fijo e inmutable. La individualidad surge de la interdependencia de los agregados que están en constante cambio. ¿Te gustaría explorar más sobre la percepción y la conciencia en el budismo? Sí, me gustaría indagar más y entender este concepto de individualidad y de la ausencia del yo, porque para mí con una mente todavía dualista me cuesta trabajo entender la diferencia en estos conceptos. Es comprensible, ya que son conceptos profundos y complejos. En el budismo, la idea de la individualidad sin un yo permanente se basa en la comprensión de que lo que llamamos yo es en realidad una serie de procesos cambiantes e interdependientes. Cada persona experimenta la vida de manera única debido a la combinación de sus agregados y su karma, pero no hay un yo fijo que permanezca inalterable. La mente dualista tiende a ver las cosas en términos de opuestos y permanencia, mientras que el budismo invita a ver la realidad como un flujo constante. Practicar la meditación y reflexionar sobre estos conceptos puede ayudar a entenderlos mejor. ¿Te gustaría explorar alguna práctica específica para profundizar en esto? Entonces, ¿se puede decir que somos un solo ser viviendo diferentes experiencias y creemos que estamos separados? En el budismo, se podría decir que en esencia, todas las experiencias surgen de una interconexión fundamental. Aunque cada individuo percibe la realidad de manera única debido a sus propios agregados y karma, la idea de un yo separado es vista como una ilusión. Desde esta perspectiva, el sentido de separación es una construcción mental, y en última instancia todo está interconectado. Esto no significa que seamos un solo ser en el sentido literal, pero sí que la percepción de un yo separado es parte de la ignorancia que el budismo busca trascender. ¿Te gustaría profundizar más en cómo se puede trabajar para superar esta percepción? Sí, a ver, coméntame, ¿qué se puede hacer para superar esta percepción? Para superar la percepción de un yo separado en el budismo, se practican varias técnicas. 1. Meditación. Especialmente la meditación de la atención plena y la meditación sobre la vacuidad ayudan a observar cómo surgen y desaparecen las sensaciones, pensamientos y emociones, mostrando la impermanencia y la falta de un yo fijo. 2. Estudio y reflexión. Comprender y reflexionar sobre las enseñanzas de la impermanencia, el no yo y la interdependencia puede ayudar a cambiar la percepción dualista. 3. Práctica del amor y la compasión. Cultivar sentimientos de compasión y amor hacia todos los seres ayuda a disolver la sensación de separación y fomenta la interconexión. 4. Práctica del noble óctuple sendero. Seguir esta guía, que incluye la ética, la concentración y la sabiduría, ayuda a cultivar una comprensión más profunda de la realidad.
Estas prácticas, con el tiempo, pueden ayudar a trascender la percepción dualista. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas prácticas? ¿Qué significa dejar ir en el budismo y cómo puede alguien aplicarlo a las pérdidas personales? En el budismo, dejar ir se refiere a soltar el apego y la resistencia a la realidad tal como es. Es una práctica esencial para liberarse del sufrimiento. Aplicar dejar ir a las pérdidas personales implica aceptar la impermanencia y entender que el cambio es parte de la vida. Para aplicar dejar ir, primero, aceptación. Reconocer la realidad de la pérdida sin negar o resistirse a ella. Segundo, meditación y reflexión. Practicar la atención plena para observar las emociones y pensamientos sin apegarse a ellos. Tercero, compasión y autocompasión. Ser amable con uno mismo y con los demás durante el proceso de duelo. Cuarto, entendimiento de la impermanencia. Recordar que todo en la vida es transitorio, lo que ayuda a soltar el apego. Estas prácticas pueden ayudar a procesar el duelo con mayor serenidad. Bueno, para ser honesto, me cuesta trabajo entender que somos seres individuales, más bien que eso es una ilusión, que somos seres individuales y tenemos percepciones individuales, pero a final de cuentas estamos todos unidos y no es que seamos un solo ser, pero sí lo somos. ¿Podrías explicar un poquito más sobre eso? Claro, es un concepto complejo. En el budismo, la idea es que la individualidad existe en un nivel relativo. Cada persona tiene su propia combinación de experiencias, percepciones y karma. Sin embargo, a un nivel más profundo, la percepción de un yo separado es una ilusión, ya que todo está interconectado e interdependiente. No es que seamos un solo ser en un sentido literal, sino que la separación que percibimos es parte de una ilusión. En esencia, todos estamos conectados y formamos parte de un todo mayor. La idea es trascender la percepción dualista y reconocer esta interconexión. ¿Te ayuda esta explicación o hay algo más que quisieras aclarar? ¿A qué te refieres cuando dices que somos un todo mayor? Cuando digo que somos un todo mayor, me refiero a que en el budismo se enseña que todos los seres y fenómenos están interconectados. No hay una separación absoluta entre los individuos, sino que todos formamos parte de una red interdependiente de causas y condiciones. Esta interconexión significa que nuestras acciones, pensamientos y experiencias están influenciadas y afectan a todo lo demás. Desde esta perspectiva, la ilusión de un yo separado se disuelve y se reconoce que formamos parte de una totalidad más grande y unida. Es un cambio de percepción que lleva a una comprensión más profunda de la realidad. ¿Te gustaría explorar cómo esta idea se relaciona con la práctica espiritual? No, está bien. Si tienes alguna otra pregunta o tema en el futuro, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. Muy bien, te agradezco por la entrevista. De nada, fue un placer conversar contigo. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Y bueno, ya lo escucharon, esta conversación estuvo algo interesante. Es complicado entender muchos conceptos y necesitamos estar preparados, sobre todo porque estamos acostumbrados a tener una mente dualista, a ver las cosas en blanco y negro y no en los diferentes matices que existen, que hay una infinidad de tonos de grises. Es lo que escucho sobre todo de las enseñanzas de Lama Rinchen. Me gusta mucho escuchar sus enseñanzas. Son cosas que se me ocurrieron preguntarle aquí a la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, la inteligencia artificial no es perfecta, pero sí que responde varias cosas interesantes. Yo no me fiaría del todo de lo que me dice ChatGPT, pero sí que tiene unas respuestas muy interesantes. Me gustaría en algún momento escucharlas de algún lama, de algún representante, como por ejemplo a mi maestro que considero a Lama Rinchen. Mientras ese suceso no se dé, pues aprovecho aquí para platicar con la inteligencia artificial. Y esto es muy, muy interesante que, bueno, esta tecnología esté entrenada con este tipo de conocimientos, ¿verdad? Y bueno, espero que este video les sea interesante, que si de algo les aporta valor, pues excelente. Nos vemos en un próximo video.